Guillermo Anaya quizás sea el político que más puso en aprietos la hegemonía priista en Coahuila. ¿Podemos coincidir en ese punto de partida? Sin duda, sí. ¿Qué significó 2017 en su historia política? Muy importante. Yo creo que levantamos una gran expectativa de cambio y una gran expectativa hacia el interior de Acción Nacional de que podíamos lograr una importante victoria, y yo creo que hicimos una lucha muy importante en cada uno de los 38 municipios, donde en muchos de ellos habíamos gobernado y volvimos a levantar ese ímpetu y ese ánimo en la propia sociedad. Entonces yo creo que fueron hechos que ahí se quedan en la memoria de Coahuila, creo yo. Había un contexto, los Moreira, la deuda, unos saldos de la violencia y de la inseguridad. ¿Esos eran factores determinantes para una eventual alternancia en el 17 o había otros? Esos eran los principales, no los únicos, porque yo fui el que descubrió la deuda, el que denunció la deuda, el que denunció a Humberto Moreira, y durante 12 años estuvimos peleando para que se esclareciera, se denunciara, se castigara. Y durante 12 años yo fui el opositor número uno al régimen de Humberto y de Rubén Moreira. Y eso fue un factor sumamente importante, porque ya los coahuilenses los tenían hasta acá, a lo que representaba la familia Moreira. Y yo era el opositor número uno en Coahuila, que durante 12 años incansablemente estuve denunciando todos sus atropellos. Y fue un factor sumamente importante, por supuesto. Había otros, pero ese yo creo que era el detonador número uno, ¿no? ¿Qué costos tuvo que asumir como opositor en ese periodo? Mira, Humberto Moreira era sumamente poderoso, tenía un presupuesto que representaba el gobierno de Coahuila, y pues Rubén era el cerebro de ese gobierno, te estoy hablando del primer mandato de Humberto, donde yo estaba señalando constantemente las irregularidades que se cometían, y a cambio pues sentía yo una andanada del aparato, de los medios, para calumniarme y para someterme pues a su régimen, y cosa que nunca lo hice, nunca lo lograron conmigo, doblegarme, a pesar de aventarme todo el aparato encima. Pero creo que al final el tiempo me dio la razón. Yo estoy con mi conciencia tranquila, yo puedo ver a todos a los ojos, con la frente en alto, y pues ellos no, ellos es un lastre para México y para Coahuila. ¿Qué condiciones cambiaron de ser ese opositor número uno, de ser ese opositor sometido a presiones y pues, ¿cómo pudiéramos llamarlo? Insidias, ataques, etcétera, que era usted en 2017 a este 2023? Siempre las circunstancias van cambiando, y hoy las circunstancias han venido cambiando drásticamente. Porque en aquel entonces era insípido todavía Morena, la fuerza de Morena. Aparece Morena en el 2018, ya había por supuesto transcurrido la campaña del 2017, y viene cobrando fuerza, y lo que hoy vemos, el arrastre de Morena, que es ahora sí que todo lo que quisiéramos que hubiera desaparecido y que luchamos mucho para que desapareciera, ese antiguo PRI autoritario, corrupto y perseguidor de los opositores, hoy lo encarna Morena en su máxima expresión, y viene destruyendo instituciones que cuando gobernó Acción Nacional desde el 2000, 2006, 2012, por ejemplo, reformamos la Constitución para tener el Instituto de Transparencia, para el acceso a la información,
y muchas otras reformas que se hicieron del 2006 al 2012, y que todo ello viene arrasando con él Morena, incluso algo que es muy preciado para los mexicanos y que Acción Nacional contribuyó desde su creación de 1939 a la fecha, que es tener una democracia consolidada, representativa, que los ciudadanos sean los que se encarguen de organizar las elecciones. Y hoy es un temor constante lo que Morena quiere hacer para destruir la democracia que tardamos 50 o 60 años en tener hoy este sistema democrático. Por ello, las circunstancias han cambiado drásticamente del 17 a hoy, el 2023, y creo que eso, pues por supuesto que toma primer relieve lo que está sucediendo en esta alianza que hoy hacemos con PRI y PRD. Sí, para algunos es, ya un tema que viene de lejos, al menos de 2021, pensar en que se trata de una alianza antinatural. ¿Cómo respondería un señalamiento de ese tipo? Mira, primero, todas las alianzas son estratégicas y hoy es una coalición y una alianza por demás estratégica cuando pones por delante a Coahuila, porque no puede ser de otra forma que Acción Nacional esté hoy contribuyendo en una coalición con PRI y con PRD, si no es poner a Coahuila por delante. Y yo creo que eso es el principal objetivo de tener a Acción Nacional con planteamientos, con temas que propuso en la mesa para poder llegar a una coalición, y que algo muy importante es que por primera vez en la historia también habremos de cogobernar con un gobierno de coalición. Entonces, lo primero es que en estas circunstancias de la amenaza de la destrucción de instituciones, de la amenaza de que llegue la inseguridad a Coahuila, de que se ahuyenten empleos, lo más importante es poner a Coahuila como un bien superior, y por eso es que Acción Nacional, ante estas circunstancias, estamos hoy contribuyendo a que Coahuila esté seguro, a que Coahuila esté blindado, y temas tan importantes que nosotros planteamos para poder ir en una coalición, ir en un gobierno de coalición una vez que ganemos la elección, y creo que estos fueron los factores fundamentales para que hoy estemos en la Alianza por la Seguridad de Coahuila. Los hermanos Moreira eran, digamos, sus principales adversarios hasta 2017. ¿Cambió algo con Riquelme? El PRI, antes del 2006, será otro PRI también. Habrá que decirlo con toda claridad. Yo fui alcalde de la ciudad de Torreón en 2003, 2004, 2005, donde gobernaba el PRI, el Estado, y el gobernador era Enrique Martínez y Martínez. Y yo tuve una excelente relación con el gobernador Enrique Martínez, y creo que esa buena relación y el dejar a un lado los partidos políticos y ponernos a trabajar por Coahuila y por Torreón en ese entonces, logramos hacer cambios muy importantes en Torreón y crecimiento económico en Torreón, modernizar a Torreón y ponerlo en primer plano, no solo de Coahuila, sino de nuestro país. Éramos una ciudad mucho más importante que Aguascalientes, que Querétaro, que San Luis, en fin, que muchas otras ciudades, porque teníamos un ritmo de crecimiento que estaba acorde con la relación del gobierno del Estado. Pero luego llega, como bien dices, Humberto Moreira, y todo eso, incluso lo que había construido el PRI de Enrique Martínez y Martínez, lo echa a la borda. Y empieza, pues, nosotros a hacer una oposición al régimen del Moreirato, de Humberto y de Rubén, que querían desaparecer a la oposición, que éramos Acción Nacional. Después del 2017, donde esta campaña, donde fuimos muy competitivos, solo 30,000 votos de diferencia, donde llegamos hasta la última instancia de los tribunales, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se llama el TRIFE, y a finales de noviembre da el fallo final, y
empieza una relación de la época de Riquelme. Yo creo que sí fue una época diferente a la de los Moreira, donde hubo una relación con los principales actores en ese momento de respeto que tenía Acción Nacional, que era el presidente del Congreso del Estado, con Marcelo Torres, y el presidente de la ciudad más importante que gobernábamos en ese entonces, que era Torreón, con Jorge Cermeño, y yo creo que fueron relaciones de respeto ante estas dos instituciones, que es el Congreso y el Ayuntamiento de Torreón, y eso cambió la dinámica, pues, de lo que se venía haciendo en los 12 años anteriores con Humberto y con Rubén Moreira. O sea, Marcelo Torres a Jorge Cermeño no les fue como a usted con los Moreira. No, yo creo que a nadie le ha ido como a mí con los Moreira, ¿no? Así es. Fue totalmente otra relación, sí. ¿A qué atribuye ese encono? De los Moreira, pues que yo creo que enloquecieron con el poder, porque Humberto era uno cuando gobernaba Saltillo, yo gobernaba Torreón, teníamos una relación medianamente cordial, pero el primer día que llega de gobernador, enloquece de poder, y su hermano igual. Yo creo que pues algunos temas culturales, de complejos, de niñez, qué sé yo, pero enloquecen totalmente y bueno, pues ahora los podrás ver y lo que a mí me pasó, le pasó a muchos compañeros de partido de ellos mismos, y yo creo que fue eso, una soberbia y enloquecimiento de poder brutal, ¿no? Deja tú que yo lo haya padecido, sino lo padecimos los coahuilenses, ¿no? ¿Cuáles fueron las peores de ese periodo? Bueno, pues culparme de todo lo que pasaba, y de corrupción, de narcotráfico, de todo lo que pasaba en Coahuila que no estaba en sus órdenes, bajo sus órdenes, me lo atacaban a mí. Y bueno, yo tuve momentos muy difíciles, incluso de temas de seguridad, por temor de mi familia, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos, por no someterme al régimen de los Moreira. ¿Cómo superó esa etapa? ¿Cómo lo superamos? Pues gracias a Dios, con el paso del tiempo, y que nunca nos doblegamos a sus caprichos, y siempre yo creo que al final, cuando haces las cosas bien por unos principios que tienes bien cimentados, al final el lodo, yo decía en ese entonces, el lodo se seca y se cae. Y eso fue lo que sucedió. Todas las calumnias y el enfrentamiento, pues al final el tiempo nos dio la razón, porque teníamos una razón y unos principios por qué luchar, ¿no? Y esa era la democracia, Acción Nacional, la participación ciudadana, que todo este empuje, tenemos un respaldo también ciudadano, teníamos un respaldo en los diferentes sectores de la sociedad, porque estábamos trabajando desde hace muchos años, porque no éramos unos improvisados, y porque al final, pues la gente se daba cuenta de estos atropellos, pues, ¿no? Ahora, en este contexto, ¿cómo se tendieron los puentes? Es decir, lo percibo así, hay una dinámica nacional donde los partidos tratan de ponerse de acuerdo para llegar a una coalición, a veces de hecho se fractura o se rompe durante el periodo de definiciones para Coahuila, y en el caso de Coahuila, ¿cómo se dan los puentes? ¿Cómo se van construyendo las definiciones para la coalición? Fíjate, te cuento que se da por varios caminos. Te platico que en el 2021, donde se empieza a las alianzas PAN, PRI, PRD para algunos municipios del Edomex, de hoy la Ciudad de México, otros estados y el Congreso Federal, las diputaciones federales. Y se hicieron se hicieron encuestas en prácticamente todo el país para el panismo, preguntarle si podíamos aliarnos con el PRI para detener el desastre de Morena. En prácticamente todos los estados en el 2021 dijeron que sí, excepto Coahuila. Todavía estaba este encono del que platicamos con Humberto y Rubén Moreira. Y pues los resabios de esos enfrentamientos.
fuimos solos en el 2021 a las diputaciones federales y a las alcaldías y no nos fue bien. De hecho, quedamos en un lejano tercer lugar. Por varias circunstancias, malos gobiernos, nos alejamos de nuestras causas, no comunicamos bien, pero sobre todo no escuchamos a la ciudadanía, nos alejamos de lo que es el valor principal de Acción Nacional, que es un partido lleno de ciudadanos, de ciudadanía, de democracia, y nos alejamos de esos principios, y la ciudadanía también nos dijo, no el panismo, pero sí los simpatizantes y un grueso importante de los ciudadanos nos dijo, no queremos por ningún motivo que llegue a Coahuila Morena. Y entonces hubo un voto útil y eso hizo que nos cayéramos un lejano tercer lugar. Esas circunstancias para el 2023, pues hubo que escuchar a las voces de los ciudadanos donde nos decían, hey, únanse, nos importa poco sus agravios y sus diferencias. Únanse por Coahuila porque no queremos que llegue el desastre de Morena a Coahuila. Y entonces, eso que había pasado en el 2021 empezó a cambiar. Y algo sumamente importante que te decía es que en los 6 años de Miguel Riquelme ya no hubo esos atropellos y esos enfrentamientos que hubo en la época de Humberto y de Rubén Moreira con el panismo. Y también algo sumamente importante, por eso te decía que varios puentes, Manolo Jiménez, cuando gobernó Saltillo en las 2 ocasiones, tendió puentes con los principales liderazgos de Saltillo de Acción Nacional. Entonces no había un agravio como lo teníamos antes. Es decir, como teníamos una buena relación, te platiqué en la época de Enrique Martínez, cuando era gobernador y yo era alcalde y Saro era alcalde y Mario Dávila era alcalde y teníamos una buena relación PAN-PRI respetuosa, pues esto como que empezó a tender puentes. Manolo no tenía un agravio con el panismo, Riquelme empezó a sanar esos agravios, hizo operación política y yo creo que esos puentes fueron fundamentales para poder lograr las alianzas de hoy. ¿Hay personalidades clave en los contactos con usted? Sí, hay personalidades claves que trabajan hoy en el gobierno del estado, que antes trabajaron de hecho conmigo y fueron amigos míos de años, que luego nos alejamos y luego nos volvimos a reencontrar, así es. Fernando Gutiérrez. Sí, uno de ellos, por supuesto, sí. Y, por ejemplo, ¿qué pasó con Luis Fernando? Luis Fernando, platiqué yo con él, yo creo que semanas antes de que tomara la decisión de irse, y yo le platicaba que era un grave error que se fuera porque eran ideologías diametralmente diferentes de lo que nosotros pensábamos, de lo que nosotros habíamos construido, de lo que nosotros habíamos trabajado durante 20 años o más. Y que pues acababa de ganar la Diputación Federal por Acción Nacional y eso abría un camino sumamente importante para él y para el panismo de Coahuila. Te estoy hablando del 2018, pero ya tenía él voces cercanas que le estaban dando ahora sí que el canto de las sirenas, que se fuera para allá y pues no hubo poder para convencerlo de que no diera ese paso. A partir de que lo dio, como Acción Nacional, te decía, somos antagónicos de Morena, somos un partido que tiene principios totalmente diferentes a los que promulga Morena, pues ahí nos distanciamos. Yo creo que platicamos por ahí de 2-3 veces a lo largo del camino, pero luego ya pues él tomó un camino diametralmente diferente al nuestro. A lo largo de su trayectoria han quedado por ahí varios perfiles así. Pienso en Maínez, en Nacho Corona, no sé si Gursa pudiera entrar también en el grupo. ¿Qué ha pasado con estas personalidades que le han sido tan cercanas y que luego pues han tomado rutas políticas distintas? Fíjate que yo trato a lo largo de mi trayectoria,
desde que empecé, desde muy joven, a ser diputado local, luego diputado federal, luego alcalde, luego senador, luego candidato a gobernador, diputado federal de nuevo por segunda ocasión. En todo ello yo siempre trato de hacer equipo, de formar, de tratar de que compartamos proyectos comunes y que podamos ir pues haciendo camino en el andar. Pero también soy una persona totalmente abierta. Y eso ha pasado, pues, de que en algún conflicto de intereses de entre ellos, no conmigo. O sea, conmigo yo nunca he tenido un conflicto de intereses con esos personajes que nos platicas, que platicamos hoy, perdón. No es conmigo un punto de interés, sino con alguien más que pues, en la política así es, pues, en la vida así es. Y ellos pues, decidieron irse a otro camino, pero sin un agravio personal. Y yo trato de nunca tomar las cosas personales, sino siempre hay momentos en la vida y hay reencuentros y distanciamientos, y siempre he sido yo una persona totalmente abierta, que tengo poca memoria para el agravio, para el rencor, y que eso me permite vivir tranquilamente. Entonces, hoy otra vez nos estamos reencontrando porque estamos en una coalición. Entonces, pues ahora sí que cada quien toma un camino diferente cuando se abre un espacio, y yo lo respeto, ¿no? Guillermo Anaya controla el PAN de Coahuila. El PAN de Coahuila es de Guillermo Anaya. No, fíjate que eso, algunos de mis detractores, sobre todo en esa época difícil con la Morera, siempre trataban de ponerme ese icono para echarme enemigos de Oquis al interior de Acción Nacional, pero la verdad es que no. Yo tengo, para que te des una idea, Acción Nacional es un partido diferente a otros, que somos horizontales, pues, donde no se permite las líneas. Y te pongo ejemplos. Vicente Fox era presidente, y para nadie es un secreto que el candidato de Vicente Fox era el secretario de gobierno, que era en ese entonces Santiago Krill. Y Felipe Calderón era en ese momento un candidato súper débil. Y ganó Felipe Calderón la candidatura porque no obedeció la línea de Fox, del presidente y del secretario de Gobernación, y del entonces el tristemente célebre presidente del partido, Manuel Espino. Luego después pasó lo mismo con Felipe Calderón. Felipe Calderón tenía un candidato que era Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda, y le ganó Josefina Vázquez Mota al presidente que conocía al partido, que era Felipe Calderón. O sea, Acción Nacional es un partido horizontal, que no respeta los lineamientos como en otros partidos políticos. Yo dejé de tener un cargo público en el 2012. Fue la última vez que tuve un cargo público, que fue diputado federal, que ni siquiera manejamos recursos. La única vez que tuve la oportunidad de manejar recursos y administrar recursos, y que lo hice muy bien, fue cuando goberné Torreón 2003-2005. Desde el 2012, 2012, 2013, 2014 y 15, dejé de tener ningún cargo público. De hecho, fui candidato a la gobernatura sin ningún cargo público cuando me enfrenté a Luis Fernando, que era senador, a Isidro, que era alcalde de la ciudad de Saltillo, a Gerardo García, que era alcalde de la ciudad de Monclova, a Silvia, que era en ese entonces senadora de la República, y yo no tenía ningún cargo. Yo había dejado el último cargo 2 años antes. Y pude ganar la candidatura, y hasta entonces no tengo ningún cargo público. Lo que pasa es que mi partido requiere que los liderazgos estén trabajando constantemente, y yo soy una persona que trata de ser cercana a las causas de mi partido, cercana a las causas de la sociedad, y eso me permite, bueno, pues tener alguna voz importante dentro de mi partido. Pero yo nunca he sido ni dirigente municipal ni dirigente estatal. Fui secretario general a nivel nacional, pero es el único cargo que he tenido relevante hace muchos años en mi partido. Ahora, el último cuestionamiento sería: hay un contexto de resistencia
al avasallamiento morenista que se ha dado en todo el país. Y naturalmente hay una oposición al discurso de la Cuarta Transformación respecto a lo que desde el PAN y usted piensan. Y entonces es un momento de pragmatismo político, una coalición. En este contexto de pragmatismo político, ¿hay atributos que usted observe en Manolo y en la camada priista que está en estos momentos acompañando? Sin duda, sí. Veo muchos atributos y esos atributos fueron base fundamental para que Acción Nacional pusiera a Coahuila por delante, fuera en una coalición, porque pusimos temas para poder ir. Por ejemplo, uno de los temas es que regresara el Seguro Popular, que hoy la propuesta es salud popular, que llegue la salud a los barrios, a las comunidades, que es un tema súper importante, la salud. El tema de seguridad, la proximidad, la capacitación, el que esté el policía cerca del ciudadano, escuchando, atendiendo, ese es un tema que Acción Nacional siempre lo ha hecho y lo ha hecho bien. Cuando yo fui alcalde fueron las ciudades más seguras, con Jorge Cermeño igual. Y Manolo también comulga con esos aspectos. Otro aspecto que planteamos para ir en coalición es que regresen las estancias infantiles para darle oportunidad a las jefas de familia. Y, por supuesto, oportunidades para los jóvenes, becas para los jóvenes. Tenemos muy claro que en la época de la inseguridad muchos de nuestros jóvenes tuvieron que salir para buscar oportunidades y hoy queremos que no solo que regresen muchos jóvenes que se fueron, sino que sea una oportunidad para que vengan, como Coahuila ha sido una tierra de oportunidades. Esos fueron planteamientos muy claros para poder ir en una coalición, porque yo creo que Manolo pertenece a una nueva camada de jóvenes y que en el gobierno de coalición será sumamente importante esta visión. Y nosotros quisimos también hacer lo mismo en Acción Nacional. Gerardo Aguado, candidato a diputado, es un joven. Blanca Lamas es joven. Claudia Aldrete es joven. Alfredo Paredes es joven. Edith Hernández es joven. Son 3 mujeres jóvenes que incursionan por primera vez en una candidatura a las diputaciones en Acuña, en Frontera y Musquis y en Torreón. Gerardo Aguado ya ha sido diputado, pero es un joven. Y Alfredo Paredes ya fue alcalde de Monclova, pero es joven también. Entonces es una nueva camada también de panistas para darle un nuevo rostro a la política de Coahuila que encabeza Manolo Jiménez. Y eso facilitó mucho estos planteamientos que Acción Nacional puso sobre la mesa y esta nueva camada de jóvenes en Coahuila que enfrentarán retos y que habremos de conformar un gobierno de coalición por primera vez en la historia, que es algo nuevo también, donde los principios de Acción Nacional, las mejores mujeres y hombres de Acción Nacional estarán ahí plasmados en un gobierno de coalición por primera vez en la historia en Coahuila. Esto es algo nuevo, con una camada de jóvenes dando un nuevo rostro, con ideas nuevas y frescas a Coahuila. ¿Y sus aspiraciones? Pues para el 2024 estoy visualizando algunas rutas, todavía no la tengo definida. Primero es coordinar la campaña de Manolo Jiménez en el estado de Coahuila, hacer que ganemos la mayoría de la Cámara de Diputados local, que ganen nuestros 5 candidatas y candidatos y la mayoría de los otros 11 distritos y por supuesto que ganemos la gubernatura, que haya un buen gobierno de coalición y que Acción Nacional contribuya a que ganemos esta elección del 4 de junio del 2023. Es decir, estamos diciendo, vamos en coalición, pero es muy importante que aquellos simpatizantes de Acción Nacional que voten por el PAN, los simpatizantes del PRI que voten por el PRI, los simpatizantes del PRD que voten por el PRD. Y eso es una instrucción que tenemos de nuestro partido de hacer que dar a conocer la importancia de que la gente simpatizante de Acción Nacional cruce por Manolo Jiménez PAN y cruce por los diputados por Acción Nacional. Muchas gracias. Gracias.